¿Por qué te detienen? No, a mí no me detienen, a mí me secuestran. ¿Te secuestran? Claro, me detienen sin orden de captura, lo mismo que a 17 funcionarios con sus mujeres. ¿Y a dónde te llevaron? Un fin de semana. Estuve durante 2 semanas en la división bancos de la Policía Federal en el Banco Nación. Y ahí luego me blanquearon. ¿Qué significa me blanquearon? Y de que yo estaba secuestrado sin causa, sin número de causa. Sin número ni causa, ni Claro. intención, ni ninguna razón, digamos, jurídica que respaldara, digamos, la detención. Estaba en negro, digamos. Contanos cuál fue tu primer contacto con Pinamar. Llegamos a Pinamar en 1973. Veníamos de Mar del Plata. Vivíamos en esa época, no vivíamos, pero veraneábamos en Mar del Plata, en el Novaró. Y llegamos a Pinamar y nos encontramos con una cosa completamente diferente a la que estábamos acostumbrados. Fue como un amor a primera vista. Y posteriormente, a medida que fui creciendo desde el punto de vista económico y financiero, empecé a invertir en Pinamar. Invertí mucho, 17 millones de dólares. ¿En qué año aproximadamente? 76, 77, 78. Eras una persona muy joven, ¿qué edad tenías? Y sí, en esa época tenía menos de 30 años, 20 y pico de años. ¿Y a qué te dedicabas? Era corredor financiero, independiente, no tenía estructura financiera, era simplemente un broker. ¿Y qué hace un broker específicamente? Un broker es alguien que intermedia operaciones financieras entre empresas y financistas, Sí. o banqueros o bancos. Ajá. Y bueno, me fui desarrollando, conseguí hacer una enorme cartera de clientes, particularmente de grandes compañías argentinas y multinacionales, con las cuales mi crecimiento fue muy vertiginoso. Pasados los años, aparte de invertir en Pinamar, donde hicimos 2 edificios, hicimos lo que hoy es la Escuela Técnica de Pinamar, teníamos una serie de inversiones que financiábamos a gente de Pinamar, a la policía de Pinamar, le dábamos la gasolina, apoyábamos a los bomberos, hacíamos mucha obra, digamos, dentro de la zona. Tanto es así de que cuando pasados los años vino el colapso del grupo nuestro como consecuencia de las decisiones del gobierno de la época. Eso comenzó en el año 73, este amor por Pinamar. ¿Y qué pasa en el año 80? La primera compañía que compré fue en el año 73, 74. A ver, en el 75 compré una compañía de Santos Lugares. Esa compañía de Santos Lugares creció, le transferí toda mi cartera de clientes y se transformó en un año en la primera financiera del país. Luego fui pidiendo sucursales y no me la daban. En la autorización de más sucursales en el interior. ¿A quién se lo pedías la autorización? Al Banco Central. El Banco Central no me daba autorizaciones y bueno, ahí tuve que empezar a comprar otras entidades para poder expandirme dentro del mercado argentino. Y así fue que compré 2 financieras más, se transformaron en 3 financieras que las hice desarrollar geográficamente como si fueran una sola estructura, pero en distintas zonas, para cubrir todo el interior del país. Y finalmente, cuando Martínez de Ops hizo la nueva ley de entidades financieras, él hizo una ley de entidades financieras para los bancos. Entonces dije, hay que ser banco, y si no vamos a quedar financiando artefactos para el hogar, heladeras, televisores, y no era lo que a mí me interesaba, porque yo siempre fui un intermediario financiero mayorista. Y entonces ahí se me dio la oportunidad de comprar un banco en Bahía Blanca, un banco pequeño, pero que tenía 7 sucursales en la Patagonia, aparte de una casa matriz en Bahía Blanca, y posteriormente, a pedido del Banco Central, tuve que fusionar, digamos, todas mis entidades en una sola. Y allí nació el Banco Done, que ya nació, cuando nació era el 6º banco del país, y con un volumen de operaciones muy sustancial, muy importante. Porque eras una persona muy joven. Sí, lo compré a los 33, 34 años, 35 años. Y bueno, y el crecimiento fue realmente vertiginoso. Vertiginoso como consecuencia de las condiciones económicas y financieras que había creado
en ese momento el gobierno de turno, ¿no? En el año 80 hubo una decisión política por parte del gobierno de turno, que encabezado por Martínez de Oz, decidieron liquidar a 3 de los principales grupos financieros que habían tenido un gran crecimiento económico en aquellos años. ¿Quiénes fueron? Era el Banco de Intercambio Regional, que fue con el que detonaron la crisis financiera, el Banco de los Andes, del Grupo Greco de Mendoza, el Banco Internacional del Grupo Sacetru, que era un grupo también como el nuestro, que yo había creado, digamos, multifacético desde el punto de vista agroindustrial y desde el punto de vista de exportaciones, y el grupo nuestro, que éramos los 4 principales operadores financieros del mercado prácticamente en ese momento. ¿Fue algo que vos veías venir o no. De una mañana te levantaste y tu vida fue un caos por esta decisión política? El caos nació con la liquidación del Banco de Intercambio Regional, que tuvo realmente un trasfondo político muy importante, y bueno, eso creó toda una situación en la cual el procedimiento fue totalmente arbitrario, liquidaron los bancos de oficio sin respetar las condiciones de la ley de entidades financieras, hicieron intervenciones ilegales, pusieron interventores que no eran del Banco Central, sino que respondían a intereses de bancos extranjeros. ¿Quién fue el responsable de eso? Martínez de Oz y todo el directorio del Banco Central de la época, y los asesores de Martínez de Oz, que eran Roque Fernández y Carlos Rodríguez en la época, que los había traído de la Escuela de Chicago para manejar la economía con el asesoramiento de ellos. Ese día nosotros estábamos en el Aras cuando, digamos, decidieron liquidar el Banco de Intercambio Regional, y empezó una corrida financiera realmente muy importante, de corrida de depositantes de los bancos, no solo de los nuestros, sino de todo el sistema, y realmente se produjo un destrozo, digamos, desde el punto de vista económico y financiero, con lo cual fueron creando alternativas. Cuando vieron que se les caía todo el sistema, fueron creando instrumentos para tratar, diciendo que iban a financiar o salvar a los bancos a través de circulares emitidas por el Banco Central, que eran redescuentos extraordinarios, porque los redescuentos normales se terminaron en una semana prácticamente a consecuencia de la corrida financiera. ¿Por qué te detienen? No, a mí no me detienen, a mí me secuestran. ¿Te secuestran? Claro, me detienen sin orden de captura, lo mismo que a 17 funcionarios con sus mujeres. ¿Y a dónde te llevaron? Un fin de semana. Estuve durante 2 semanas en la División Bancos de la Policía Federal en el Banco Nación. Y ahí luego me blanquearon. ¿Qué significa me blanquearon? Y de que yo estaba secuestrado sin causa, sin número de causa. Sin número ni causa, ni intención, ni ninguna razón, digamos, jurídica que respaldara, digamos, la detención. Estaba en negro, digamos. ¿Tuviste miedo? No. ¿Eras consciente? Estaba preocupado. Dije, esto es una confusión, debe haber una situación que no conozco, y bueno, pasó eso y me quedé, digamos, esas 2 semanas ahí en condiciones bastante precarias. Mi chofer me llevaba un sándwich o 2 sándwiches todos los días para poder comer algo. ¿Y la familia? Y la familia no sabía nada. Y bueno, finalmente me blanquean, me llevan al departamento de policía, y ahí empezó el largo, digamos, periplo que vivo desde hace 41 años hasta este momento, digamos, en donde estuve preso 2 años, a los 2 años... ¿Dónde? En Caseros La Nueva, que demolieron hace unos años en la época de la democracia. ¿Eras un preso con, como se dice ahora, con privilegios, o estabas en un pabellón junto a otros delincuentes? En un pabellón normal, digamos, con toda la crema, digamos, claro. que hay en esa. Terrible. Un poco más de privilegio tenía, en el sentido de que esos pabellones no eran, digamos, de gente asesina. Ahí fuimos no solamente yo, sino todos los directores y accionistas de los otros grupos, que convivimos durante varios meses y algunos durante varios años. ¿Y por qué a los 2 años te dejan en libertad? Porque hay una ley que dice que si estás más de 2 años sin condena, tenés el derecho a la excarcelación. A los 45 días que me dieron la libertad, me la revocaron y me mandaban preso de nuevo. Entonces ahí decidí que no iba a volver, digamos, a esta situación, que además no tenía, era toda una causa fabricada, digamos, y nos fuimos con mi mujer y mis hijas a Brasil.
Conseguí, digamos, una cédula de identidad de un funcionario mío que se parecía un poco a mí, y con eso pasamos por la frontera a Uruguay, de Uruguay nos fuimos a Brasil, y mis hijas vinieron después por avión con la hermana de mi mujer. ¿Y viviste un exilio de cuántos años? 4 años. Tuvimos yo 3 años y 4 años el resto de la familia. Yo traté de volver en la época de Alfonsín para ver de recuperar mis cosas y tratar de poder reinsertarme dentro del circuito, cosa que no se pudo hacer porque todavía todo seguía vivo. Claro, porque todo esto hay que entender que vos te fuiste, pero vos tenías, al margen de tus empresas, una casa, tenías... Sí, claro, pero eso quedó en manos de la familia, digamos, y digamos, las casas me las confiscaron junto con todo lo que me confiscaron todos los bienes, digamos, aparte del banco y de todas las, me confiscaron todas las empresas, 38 compañías industriales y comerciales, que facturaban 1.700 millones de dólares en la época, y tenía 5.500 empleados en relación directa, 30.000 en relación indirecta, y el banco era el sexto banco del país, ¿no? ¿Vos le hacés un juicio o cómo se denomina lo que vos le hacés al Estado argentino? No, yo hice en su momento un juicio, digamos, en contra del Estado argentino por indemnización, que en su momento fui el principal acreedor privado de la Argentina, con un juicio por 1.200 millones de dólares, pero finalmente renuncié a ese juicio porque consideré que no podía penalizar a todos los argentinos con sus impuestos a pagar decisiones de una banda de delincuentes que había estado en el gobierno y en el poder. Me quedé con la liquidación de mis empresas, que fueron liquidando los jueces y los interventores, no los interventores, y los interventores en parte y los jueces después, sí. Y el Banco Central al final, fueron liquidando todos los activos, y eso dejó un remanente muy importante, a pesar de que cuando comenzó todo el proceso me endilgaron de que yo era insolvente, ¿no? Y resultó que parece que no era tan insolvente, porque realmente los remanentes que quedaron de las liquidaciones de todas las empresas y del banco fueron muy sustanciales hasta estos días. ¿Hay una causa penal por la cual vos estuviste detenido? Sí, terminó ¿Cómo terminó la en causa? 1997, me cambiaron la carátula original, sí. Me habían, digamos, condenado o procesado, digamos, por los autopréstamos a empresas, por préstamos que teníamos cruzados con las empresas, pero finalmente me cambiaron la carátula por la pérdida de los depósitos, ¿no es cierto? Porque si me condenaban a mí por los autopréstamos, iban a ir presos el ministro de Economía, los funcionarios de Economía, los funcionarios de los grandes bancos, en particular el Citibank y otros bancos importantes de la Argentina que también habían utilizado el mismo procedimiento, y entonces cambiaron la carátula para condenarme por los depósitos. Después vino el 2001, el 2002, y resultó de que nadie fue preso por la pérdida de los depósitos. Los que quieran profundizar un poco en este tema pueden ir a mi canal de YouTube, donde están relatadas sucintamente todas las situaciones, inclusive con declaraciones de mis exfuncionarios y directores. Y también escribí 3 libros, Atraco al Banco O'Donnell, Justicia Cómplice en la Argentina, que está en Amazon, y otros 2 que están en academia, digamos, .org, que es O'Donnell y el FMI, cuando traté de que el gobierno de Macri pusiera una solución para este tema, que no lo hizo. Y también el último, cuando se cumplieron los 40 años del proceso judicial, que todavía está vivo, digamos, hasta este momento, y son 41 años, hice un libro que se llama El Banco Central en cuarentena, justificando los 40 años de proceso en esta situación. ¿Y vos qué esperás que suceda después de 41 años? El proceso judicial ya prácticamente terminó. Lo que hace un año y pico la justicia comercial me condenó a pagar, digamos, una cifra muy importante, 5.500 millones de pesos al Banco Central, por los adelantos que teóricamente me habían dado en 1980, cosa que no es así, pero la justicia consideró que era así. Yo tengo mis argumentos para decir que en su momento fueron repagados y demás, pero digamos, no se puede ir contra el statu quo. Además tengo los fondos para pagarlos, depositados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, pero el Banco Central tiene que colocar una serie de documentos descritos en la justicia comercial. O sea que vos tenés dinero... Ah, me sobra. Pero no podés acceder. No puedo tocarlo. Me pagan el 1% anual de interés.
el Banco de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo quiero pagar y estoy esperando a que los procedimientos administrativos del Banco Central se lleven adelante y se termine todo este proceso. ¿Por qué terminás viviendo en Miami? Por mis hijas. Ellas emigraron aquí, la mayor viajó cuando tenía 18 años a estudiar en Boston. Se recibió licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Luego mi hija menor, Karina, también decidió seguir los pasos de la mayor. Se instalaron aquí, formaron familia. Yo te pregunto si te cruzás en algún momento con esta persona, ¿qué le decís? Hola, ¿qué tal? Soy yo cuando era chico, con la fusta de mi padre en la mano, ¿no? El coronel O'Donnell. ¿Y qué pasó con este chico? ¿Hizo las cosas bien? ¿Volverías a recorrer este camino? Yo no me arrepiento de nada, porque hice lo que debía de acuerdo a las circunstancias que el mercado me colocaba y en las cuales, digamos, realmente el que manda los procedimientos y la forma de actuar de los empresarios y de los banqueros son los gobiernos. Y cuando los gobiernos toman decisiones equivocadas, y no solamente lo de la dictadura, sino también en la democracia. Hemos visto excesos y situaciones muy controversiales que están siendo juzgadas y que nunca se van a terminar esos juicios, ¿no es cierto? Tanto desde el punto de vista de las decisiones económicas como de los robos al Estado. Yo hice un desarrollo, creo, casi un imperio, fui uno de los principales banqueros y empresarios de la Argentina, y resulta de que cumplí la pena y resulta de que todavía estoy en un proceso que no se termina como consecuencia de haber hecho lo que debía. Y mientras que los demás no hacen lo que deben y resulta que salen indemnes permanentemente. Y el presente es difícil y el futuro incierto.